La primera vez que el hombre usó la esgrima, dejó atónitos a todos los presentes. Con nada más que un movimiento casual, derrotó a uno de los espadachines más famosos de la finca. La escena dejó a todos incrédulos. ¿Cómo podía una esgrima tan exquisita provenir de este inútil joven maestro? Lo que no sabían era que en su vida anterior, Wu Ming ya había alcanzado el nivel de un maestro de la esgrima. En aquel entonces, Wu Ming no era más que un mendigo común de la ciudad. Por pura suerte, fue acogido por el jefe de la familia Qian y se convirtió en el guardia personal del heredero de la familia. En ese momento, Wu Ming pensó que era la mayor bendición que el cielo podría haberle dado. Nunca imaginó que ese niño se convertiría un día en la mecha que haría estallar a toda la familia. 15 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos, y el viejo patriarca murió de repente, y los crímenes de Qian Guyang solo empeoraron a partir de ahí. La familia Qian, que una vez estuvo entre las 10 grandes familias, comenzó a colapsar, y varios de sus mejores expertos decidieron marcharse. Wu Ming fue el único que se quedó al lado de Qian Guyang. Para devolver la amabilidad del viejo patriarca, se dedicó por completo a servir como guardia de Qian Guyang. Pero ese bueno para nada hizo algo que Wu Ming nunca podría haber visto venir. Le clavó una espada en el corazón a Wu Ming por la espalda. Wu Ming lo miró incrédulo. ¿Era esta la espada que recibía a cambio de todo lo que había dado? Qian Wu Ming realmente hacía honor a su nombre. Wu Ming había oído decir que la gente podrida nunca se puede corregir. Ahora sabía que era verdad. ¿De verdad creía Qin Guoyang que entregar a Wu Ming lo mantendría a salvo? Eso era pura ingenuidad. La gente que Qin Guoyang había provocado era de la secta demoníaca. Quería usar su poder para resurgir. Pero la secta demoníaca nunca fue conocida por cumplir su palabra. Apostar por ellos para resurgir no era más que cavar su propia tumba. Al final, a Qian Guyang le cortaron la cabeza de un solo golpe. Solo entonces Wu Ming comprendió lo equivocado que estaba. Nunca debió proteger a ese niño, porque Qian Guyang jamás fue digno de la lealtad de nadie. Si tuviera la oportunidad de elegir de nuevo, Wu Ming nunca tomaría esa misma decisión. Al final, él también murió bajo las espadas y flechas de la secta demoníaca. Su cuerpo fue atravesado por todos lados, pero cuando volvió a abrir los ojos, sintió un toque frío en sus pies. Al mirar hacia abajo encontró a una sirvienta lavándoselos. La escena lo sorprendió tanto que no tenía idea de lo que estaba pasando. Recordaba claramente que lo habían matado. Entonces, ¿cómo seguía vivo? La sirvienta se arrodilló al instante y suplicó: «Perdóneme. Joven maestro, no me di cuenta de que el agua se había enfriado. Iré a calentar agua nueva de inmediato». Wu Ming la reconoció. Era la sirvienta personal que había servido al joven maestro mayor desde la infancia, y era constantemente maltratada por él. Pero Wu Ming no podía entender por qué estaba arrodillada allí, llamándolo joven maestro. Con voz temblorosa, la sirvienta dijo: «Usted es el joven maestro Qian Guliang». Esas palabras dejaron a Wu Ming helado. Levantó la mano y se apretó la grasa de la cara. Realmente se sentía como el cuerpo de ese bastardo inútil. Corrió junto a la cama, vio su reflejo en el agua y su corazón dio un vuelco por la conmoción. Esa cara de cerdo que le devolvía la mirada era en verdad la de Qian Guliang. Poco después, ya era noche cerrada y Wu Ming había comprobado una y otra vez. Esto no era un sueño. Pero, ¿cómo había regresado de entre los muertos? Solo para regresar 15 años al pasado y despertar en el cuerpo de Qian Guliang. Todo era tan absurdo que superaba cualquier cosa que pudiera comprender. Antes incluso le había preguntado a la sirvienta si había alguien en la casa llamado Wu Ming, pero ella dijo que nunca había visto ni oído hablar de tal persona. Podría ser que en el momento en que se convirtió en el joven maestro mayor, Qian Guliang, el Wu Ming original se había desvanecido por completo de este mundo. Aún así, para Wu Ming, esto podría ser una oportunidad para proteger a la familia Qian con sus propias manos. Ahora tenía tiempo, de sobra, y podría averiguar cómo cambiarlo todo paso a paso. La caída de la familia no ocurriría hasta dentro de otros 15 años. Pero eso planteó otra pregunta. ¿Por qué la habitación del joven maestro mayor era tan sencilla? La habitación apenas era más grande que una vivienda común, y colgada en la pared había una espada. En el instante en que Wu Ming la vio, se quedó helado. Había algo extraño en esa espada. Si no se equivocaba, era la espada Ting Guang. En su vida anterior, esa fue la misma espada que lo mató. Una vez escuchó los rumores que la rodeaban, que era una hoja divina forjada con un rayo de luz que partía la misma oscuridad. Era la espada otorgada al joven maestro mayor de la familia Qin, lo que significaba que ahora, la espada Ting Guang le pertenecía. Ante ese pensamiento, la respiración de Wu Ming se agitó al instante y su corazón comenzó a latir con fuerza. Con un clic agudo, desenvainó la espada. Efectivamente, un aura extraordinaria emanó de inmediato de la espada. La blandió con indiferencia y un tenue tintineo de espada resonó en el aire. Realmente era una espada divina, de un nivel completamente diferente a cualquier espada que Wu Ming hubiera usado en su vida anterior. Así que siguió blandiendo la espada Ting Guang, intentando acostumbrarse a su manejo lo más rápido posible. Incluso el más mínimo levantamiento o tajo revelaba lo extraordinaria que era.
Pero al poco tiempo, Wu Ming se dio cuenta de que algo andaba mal y una intensa ola de agotamiento lo invadió de repente. Con un fuerte golpe cayó de rodillas. No tenía idea de lo que estaba pasando. Todo lo que podía hacer era jadear en busca de aire. Incluso él mismo estaba aturdido de que solo hubiera sido ese poco movimiento. Sin embargo, su respiración y sus músculos ya habían llegado a su límite. Este cuerpo era absurdamente débil. Pasaron otras 5 horas. Wu Ming se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, meditando en silencio y regulando su respiración. Incluso si Qian Guyang nunca hubiera entrenado en artes marciales, este cuerpo no debería haber quedado en este estado solo por blandir la espada Ting Wang unas pocas veces. Normalmente, el Qi se cultiva en el mar de Qi, bajo el abdomen, para luego fluir por los meridianos al resto del cuerpo. Pero este cuerpo claramente no funcionaba así. Una enorme cantidad de Qi estaba atrapada en el mar de Qi, tan abrumadora que no podía pasar por los meridianos en absoluto. Peor aún, esas energías chocaban entre sí, dañando constantemente tanto los meridianos como el mar de Qi. La expresión de Wu Ming se ensombreció de inmediato. Realmente solo había una explicación para una condición así: el abuso imprudente de medicina espiritual que terminó en un contragolpe de cultivo. En un abrir y cerrar de ojos, llegó la mañana siguiente a los campos de entrenamiento. Era la hora en que los espadachines de la familia solían venir a entrenar aquí. Pero hoy, todos los que practicaban parecían sorprendidos, porque había aparecido alguien que no encajaba en absoluto. Al girarse para mirar, vieron a Wu Ming en un rincón del patio de entrenamiento, blandiendo su espada una y otra vez. A todos les pareció extraño. ¿Por qué un vago tan conocido como él aparecería de repente en los campos de entrenamiento? Pero Wu Ming no estaba de humor para relajarse. Este cuerpo era un completo desastre. Olvídate de un entrenamiento de espada adecuado. Solo blandir una espada de madera ya era agotador. Intentar perfeccionar mi esgrima con un cuerpo así era básicamente imposible. Así que Wu Ming dejó la espada a un lado, y los dos hombres que observaban asumieron que ya se había rendido. Lo que no esperaban era que en lugar de continuar con la práctica de espada, comenzó a correr vueltas por todo el campo de entrenamiento. En poco tiempo, más y más gente se reunió para observarlo. Después de un rato, la mayoría de la gente allí tenía los ojos puestos en él porque esto realmente era algo raro. Al principio pensaron que Wu Ming solo correría 1 o 2 vueltas para aparentar, pero para sorpresa de todos, corrió 10 vueltas completas seguidas y eso irritó visiblemente a bastantes de los espadachines que lo observaban. Así que este tipo realmente no tenía intención de irse del lugar en silencio. Uno de los hombres soltó una fría burla, en lo que a él respecta. Este no era un lugar al que Wu Ming pudiera simplemente ir y venir cuando quisiera. Si Wu Ming se negaba a irse por su cuenta, entonces sería echado a la fuerza. Mientras tanto, Wu Ming estaba cada vez más seguro de que este cuerpo gordo estaba en peor estado de lo que había imaginado. Desde la infancia, Xiang Guyang había tragado imprudentemente todo tipo de medicinas. La condición dentro de su cuerpo era un desastre total. Los efectos de incontables medicinas espirituales chocaban entre sí y, en lugar de nutrirlo, todas se habían convertido en veneno. Wu no pudo evitar maldecir para sus adentros. Si ese idiota, Chen Wu Liang, hubiera entrenado duro en ese entonces, podría haber poseído una fuerza aterradora. Por ahora, la primera prioridad de Wu Ming era poner este cuerpo en una condición en la que pudiera absorber adecuadamente la medicina espiritual. Las artes inmortales podían esperar hasta más tarde. Justo entonces un destello de luz de espada atravesó el aire de repente. Wu Ming se giró y vio una espada larga incrustada profundamente en la pared. Eso lo tomó por sorpresa. No era una espada de madera de práctica, era una hoja afilada de verdad. Una voz vino inmediatamente desde detrás de él. Mis disculpas, joven maestro. Perdí el control por un segundo durante el entrenamiento y envié la espada a volar. Pero Wu Ming pudo notar de inmediato que no había ninguna disculpa en ese tono, solo burla descarada. El rostro del espadachín estaba lleno de desprecio. Ese golpe había sido claramente deliberado. Wu Ming maldijo fríamente en su corazón bastardo. Los demás continuaron acumulando pullas sarcásticas, diciendo que este lugar era mucho más peligroso de lo que Xiang Guyang parecía pensar y que podría resultar herido en cualquier momento. Así que sería mejor que se quedara en su habitación en lugar de salir y hacer el ridículo. En ese momento, Wu Ming finalmente lo entendió. Esta gente despreciaba a su joven maestro mayor desde el fondo de sus corazones. El espadachín se mofó para sí mismo que, a sus ojos, este cerdo no era nada sin el respaldo de sus padres. Sin embargo, todavía tuvo el descaro de arrastrarse al campo de entrenamiento. Una advertencia como esa debería haber sido suficiente para asustarlo de vuelta a su habitación. Pero al segundo siguiente, la respuesta de Wu Ming los dejó a todos helados. Puso una sonrisa totalmente inofensiva y dijo suavemente: «Gracias por la preocupación, tendré cuidado». Luego se dio la vuelta como si nada hubiera pasado y volvió a correr. Los dos hombres junto al espadachín se echaron a reír. «Perdiste la apuesta, entrega el dinero».
Después de cobrarlo, la pareja se dio la vuelta para irse, bromeando que era el dinero más fácil que habían ganado y que bien podrían llevarlo a una casa de placer para beber. El espadachín estaba tan furioso que todo su cuerpo temblaba y culpó de todo a Wu-Ming. Lo que no sabía era que Wu-Ming estaba igual de furioso por dentro. Él. Estos espadachines que se atrevieron a insultar a su maestro estaban completamente fuera de lugar. La única razón por la que se contuvo fue porque no quería provocar a un superior importante. En su vida anterior, el arte marcial secreto de la familia Qian con el que tanto había soñado probablemente estaba escondido dentro del pabellón Tianlong y tenía que conseguirlo. Después de todo, ahora llevaba la identidad del joven maestro mayor, Qian Wuyang, y si usaba ese estatus correctamente, entrar en el pabellón Tianlong debería haber sido fácil. No pasó mucho tiempo para que Wu-Ming llegara al pabellón Tianlong, pero en el momento en que llegó, se dio cuenta de que su derecho a entrar ya había sido revocado. Sin otra opción, solo pudo regresar a su habitación frustrado. En ese momento, todo finalmente tuvo sentido. A Qin Wuyang ya le habían quitado su estatus como heredero aparente de la familia, y no era de extrañar que esa gente se atreviera a tratarlo con tanto descaro. Wu-Ming había planeado originalmente revisar el pabellón de la biblioteca para ver si había una manera de absorber la energía de la medicina espiritual más rápidamente. Pero ahora parecía que tendría que encontrar otro camino. Pensándolo bien, la infancia de Qian Wuyong realmente había sido miserable. Su cuerpo ya había sido destrozado por los efectos secundarios de la medicina espiritual, y aún así estaba rodeado de hostilidad por todos lados. Incluso sus propios subordinados se atrevían a hablarle sin el más mínimo respeto. De alguna manera, Qin Wulong había estado tan aislado como Wu-Ming en su vida anterior. Debió haber creído que no tenía a nadie en quien confiar hasta el punto de que incluso trató a Wu-Ming, su propio guardia personal, como a un enemigo. Pero incluso con ese pensamiento, Wu-Ming aún apretó el puño. Chen Wuyong no merecía esa excusa. La verdadera razón por la que no tenía aliados era simple. Su propia crueldad de matón había ahuyentado a todos. Justo entonces, Wu-Ming notó una bandeja de comida sobre la mesa. Cuando la abrió, no encontró nada más que verduras. Aparentemente la casa sabía que ya no podía seguir comiendo alimentos pesados, o este cuerpo solo engordaría más. Los platos eran sencillos, pero sorprendentemente, sabían bastante bien. Quizás Qian Wuyang realmente no estaba completamente rodeado de gente inútil después de todo. Temprano a la mañana siguiente, Wu-Ming regresó al campo de entrenamiento, planeando seguir trabajando este cuerpo poco a poco, pero no tardó mucho en darse cuenta de que incluso el calentamiento se sentía agotador a este ritmo. ¿Quién sabe cuánto tiempo tardaría en deshacerse de todo este exceso de peso? En ese momento la sirvienta se acercó. Claramente no esperaba verlo allí tan temprano. Mirando más de cerca, Wu-Ming se dio cuenta de que en realidad era bastante bonita y en sus manos tenía la ropa que él se había quitado. Mientras pasaba a su lado, Wu-Ming sintió de repente que debía decir algo en ese momento. Ella era probablemente la única persona a su alrededor que podría ser considerada una aliada. Así que preguntó, ¿es mi ropa lo que llevas? En el momento en que lo escuchó, la sirvienta se dio la vuelta rápidamente y dijo con pánico, «Las lavaré de inmediato, joven maestro. Debería haberlo hecho ayer, pero accidentalmente me quedé dormida anoche». Al ver lo nerviosa y aterrorizada que estaba, Wu-Ming sintió que se le encogía un poco el corazón. ¿Qué había hecho exactamente el antiguo Qian Wuyang para que ella tuviera tanto miedo? Entonces Wu-Ming extendió la mano y la sujetó suavemente por el hombro. «Muchas gracias por lavar mi ropa». Esas palabras dejaron a la sirvienta completamente atónita. Simplemente no podía creer que algo así hubiera salido de la boca de su joven maestro. Wu-Ming solo se rió y añadió, «Probablemente tendré que molestarte mucho más de ahora en adelante porque a partir de hoy vendré aquí a entrenar todos los días». Después de decir eso, se dio la vuelta y caminó hacia la entrada. Lo que Wu-Ming no sabía era que sus palabras habían conmovido silenciosamente a la sirvienta. En el fondo no pudo evitar pensar, el joven maestro realmente ha cambiado. Y Wu-Ming siguió corriendo hasta el anochecer. En ese punto, todo lo que sentía era que sus entrañas se revolvían violentamente como si cada órgano de su cuerpo se hubiera puesto del revés. Era insoportable. Pero aún así apretó los dientes y siguió adelante porque necesitaba fortalecerse lo más rápido posible. Comparado con lo que había soportado cuando entrenaba con la espada, este dolor ni siquiera estaba en la misma liga. Podía soportarlo. En aquel entonces, cada vez que Wu-Ming practicaba el manejo de la espada, entrenaba durante un día y una noche enteros sin parar. Cada vez que su rendimiento bajaba, aunque fuera un poco, el instructor detrás de él rugía. ¿Qué? ¿Crees que vas a ir al festival de Año Nuevo? Mocoso desagradecido. Te doy de comer, te doy un techo, ¿y en lo único que piensas es en jugar? Vuelve a entrenar. Pero la verdad era que Wu-Ming nunca había querido jugar, entrenaba con todo lo que tenía y obedecía a su instructor sin rechistar. La vida en aquel entonces había sido dolorosamente monótona. Aparte de practicar con la espada, solo había más práctica con la espada. Qian Wuyang, por otro lado, todavía era solo un niño en ese momento. Su mente era simple, incluso parecía un poco tonto, y todo lo que pensaba cada día era en cómo divertirse.
Desde que Wu Ming entró en la finca Qian, su vida nunca había sido realmente suya. Desde el principio, la mayoría de sus decisiones nunca fueron realmente decisiones. La única razón por la que empuñó una espada fue para pagarle al jefe de la familia por acoger a un don nadie como él. Al pensar en eso, Wu Ming de repente estalló en carcajadas. Comparado con la persona que había sido entonces, la versión actual de sí mismo casi se sentía más interesante. Lo que no sabía era que una mujer lo seguía en silencio por detrás. Esa mujer era su sirvienta y había estado observando en secreto cada uno de sus movimientos. Entonces, con un fuerte golpe, el cuerpo de Wu Ming se estrelló contra el suelo y perdió el conocimiento en el acto antes de desmayarse por completo. Recordaba vagamente que parecía ser Wu Ming quien lo había llevado de vuelta a la habitación. Parecía que esta sirvienta era incluso más capaz de lo que había esperado. Durante un tiempo después de eso, todo lo que Wu Ming hacía cada día era correr, no hacía nada más. Para él en este momento la máxima prioridad era deshacerse de todo ese exceso de grasa. Mientras tanto, todos los demás seguían tratándolo como el centro de sus apuestas diarias. Ese espadachín de antes perdía casi siempre y eso lo estaba volviendo loco. No podía entender cómo ese gordo inútil de antes se había vuelto tan molesto de repente, empezando a entrenar justo ahora. Para él, era francamente patético. Wu Ming escuchó cada palabra de su parloteo, pero no se molestó en responder. Mientras tanto, Nillo seguía hablando de más. ¿Qué? ¿Todavía no lo sabes? Ya perdió su posición como heredero e incluso lo echaron de su propia residencia. E incluso si ese vago de alguna manera se convirtiera en el jefe de la familia algún día, ¿qué poder real tendría? No hay forma de que el maestro Qian Shanghe escuche al joven maestro mayor. En cuanto a nosotros, los espadachines, de todos modos solo tenemos dos caminos. O nos unimos a la facción marcial bajo el maestro Qian Shanghe, o nos ponemos del lado del Consejo de Ancianos. Así que seamos realistas. Incluso si el joven maestro realmente se convirtiera en el jefe de la familia, ¿qué podría hacernos a nosotros? Después de eso, el grupo se preparó para irse, bromeando que gracias a Wu Ming habían ganado otra ronda fácil de dinero para beber hoy. Mirando la espalda de Wu Ming, Nihyo no pudo evitar maldecir en voz baja. Ese gordo bastardo es realmente molesto. Y justo en ese momento, Wu Ming pasaba junto a él. Así que escuchó cada palabra alto y claro. Era obvio que Nihyo lo había dicho a propósito. Nihyo siguió burlándose de él. ¿Qué demonios intentas hacer, cerdo? ¿Crees que actuar tan sensato ahora hará que te devuelvan el puesto de jefe de familia? ¡Idiota! Wu Ming lo escuchó todo claramente, pero aún así no reaccionó en lo más mínimo. Simplemente pasó de largo junto a Nihyo con una expresión vacía. Nihyo escupió en el suelo. Ese cerdo gordo definitivamente me escuchó. Solo está fingiendo que no lo hizo. Supongo que es mejor aguantándose de lo que pensaba. Puede que Wu Ming no haya reaccionado, pero cada una de esas palabras fue escuchada por Wu Ying. Wu Ying clavó en Nihyo una mirada hostil. Por eso ahora, ella había elegido completamente el lado de Wu Ming, y no había forma de que tolerara que alguien lo humillara así. Así que Wu Ming tomó una decisión en silencio. Al día siguiente, ajustaría cuentas con Nihyo, y le haría retirar cada palabra que había dicho. Al día siguiente, Wu Ming llegó al campo de entrenamiento una vez más con varios sonidos agudos de silbidos en el aire. Con 2 estocadas, los movimientos que hizo casualmente ya se sentían mucho más fluidos que antes. Eso aumentó inmediatamente su confianza. Si seguía entrenando así, las cosas solo seguirían mejorando. Había acumulado suficiente resistencia para blandir una espada correctamente. Y si pudiera entrenar su esgrima mientras acondiciona su cuerpo para absorber medicina espiritual, su progreso solo se aceleraría. Pero justo cuando pensaba en eso, un estallido de gritos surgió de repente más adelante. Es solo una sirvienta. ¿Cómo se atreve a actuar con tanta arrogancia? Wu Ming levantó la vista y vio a varias personas reunidas con una mujer de pie en medio de ellos. Entonces escuchó a la mujer gritar: «No tienes permitido insultar al joven maestro». Solo entonces Wu Ming pudo verle bien la cara, y la mujer que estaba allí era en realidad Wu Ying. Nihyo agarró a Wu Ying por el cuello y gruñó: «No tientes a la suerte». Pero Wu Ying no mostró ningún miedo. En cambio, le devolvió la mirada. «Escuché todos los insultos que le lanzaste al joven maestro ayer. Retira esas palabras ahora mismo». Rápidamente se reunió una multitud de curiosos, y todos se dieron cuenta pronto de lo que estaba sucediendo. Nihyo había estado hablando mal del joven maestro el día anterior y la sirvienta lo había escuchado. La expresión de Nihyo se agrió en el acto. Nunca había imaginado que una simple sirvienta lo presionara tanto. Mientras tanto, los ojos de Wu Ying estaban llenos de determinación, como si no tuviera intención de retroceder a menos que obtuviera una disculpa hoy. Nihyo perdió por completo los estribos y al instante desenvainó la espada larga de su cintura. Quería ver si esa actitud testaruda suya sobreviviría una vez que la hoja estuviera presionada contra su garganta. Pero en el siguiente segundo, un fuerte clang sonó cuando la espada de Nihyo fue desviada por otra hoja. Los ojos de Nihyo se abrieron de par en par por la sorpresa. Nunca había esperado que alguien interviniera. Una vez que recuperó el equilibrio, se giró de inmediato. Wu Ming ya estaba de pie frente a Wu Ying, mirándolo con frialdad. ¿De verdad le levantaste una espada a una mujer? ¿Siquiera puedes llamarte hombre?
Nijio estaba genuinamente sorprendido. No esperaba en absoluto que Wuming bloqueara su espada, incluso si esa estocada solo había sido un golpe de prueba casual. Wuming, mientras tanto, había abandonado por completo la actitud tranquila que mostró ayer. La sonrisa había desaparecido, reemplazada por una expresión sombría. Nijio, impaciente, le dijo que dejara de hablar y se apartara, que le iba a dar una lección a esa sirvienta hoy pasara lo que pasara. Pero Wuming lo interrumpió de inmediato. «Basta de charla, desenvaina tu espada». En el momento en que esas palabras resonaron, la confusión y la incredulidad cruzaron el rostro de Nijio. Wuming dijo fríamente: «Si tienes algo que decirme, entonces primero tendrás que pasar por encima de mí. Deja que tu espada hable». Mientras hablaba, la hoja de Wuming se alzó y apuntó directamente al pecho de Nijio. Su provocación era imposible de ignorar. Nijio no pudo evitar preguntar de nuevo: «¿De verdad me estás desafiando ahora mismo?» «Más vale que lo pienses bien». Una sonrisa fría se dibujó en los labios de Wuming. «Un duelo. No me hagas reír, pero si a esto lo llamo un combate a muerte, entonces ¿qué harás?». En el segundo que dijo eso, todo el campo de entrenamiento estalló en un alboroto. Incluso Nigel se quedó helado en el sitio. Wuming continuó: «Si me vences, dejaré pasar este asunto y nunca más volveré a pisar el campo de entrenamiento. ¿Es eso suficiente para ti?». Detrás de él, Wu Jing entró en pánico. Ella no quería que él se involucrara en esta pelea en absoluto, porque hasta donde ella sabía, él solo había estado practicando el manejo de la espada durante un mes, y no tenía ninguna oportunidad contra Naijo. Al momento siguiente, Wu Jing clavó con fuerza la vaina en el suelo. Entonces dijo en voz baja: «Puedes insultarme todo lo que quieras, puedo soportarlo, pero si te atreves a insultar a alguien que se preocupa por mí, no lo toleraré». En el instante en que Wu Jing escuchó esas palabras, su corazón comenzó a latir salvajemente porque esa era la misma convicción a la que Wu Ming se había aferrado desde su vida anterior. Para entonces, Wu Ming ya se había colocado en su postura de combate. Su voz se volvió gélida, desenvaina. Apretando los dientes, Nigel le advirtió que lo pensara una última vez. Una vez que se pusiera serio, no se contendría. Wu Ming solo respondió con calma: «No me retracto de mi palabra, haz lo que quieras». A decir verdad, Nigel nunca esperó que el joven maestro mayor llevara las cosas tan lejos. Pero ahora que se había llegado a esto, no tenía otra opción. En su mente, todo lo que tenía que hacer era ganar esta pelea y todo habría terminado. Después de todo, en términos de fuerza, velocidad y esgrima, él tenía una ventaja abrumadora. Ese bastardo no tenía ninguna oportunidad. A los ojos de Nijio, Wu Ming era solo un idiota lamentable demasiado engreído. Lo que Nijio no sabía era que el hombre que estaba ante él ya no era el viejo Qian Wuyong. Antes de que la pelea hubiera comenzado de verdad, la presión que emanaba de Wu Ming ya lo había sacudido y solo eso hizo que Nijio rechinara los dientes de frustración. Wu Ming ya había ganado impulso. «¿Por qué no vienes a por mí?», dijo fríamente. ¿Asustado? En el instante en que pronunció las palabras, se lanzó hacia Nijio. «Si tú no vienes a mí, entonces yo iré a ti». En el momento en que la espada de Wu Ming descendió en un tajo, Nijio se giró al instante y esquivó el ataque. Una mueca de desdén surgió en el corazón de Nijio. Lo tengo». Los movimientos de Wu Ming eran dolorosamente lentos. Cada movimiento era obvio y fácil de leer con una habilidad como esa. Y se atrevía a llamar a esto una lucha a muerte. Ridículo. Pero en el siguiente instante Wu Ming movió su muñeca y desató dos destellos más de luz de espada en rápida sucesión. Se escuchó un agudo clangor y saltaron chispas en el aire. La espada de Nijio fue lanzada por los aires al instante, y con un solo intercambio de golpes fue derrotado. Sucedió tan rápido que nadie allí tuvo tiempo de reaccionar. Nijio estaba completamente atónito. Incluso ahora, su mente seguía en blanco por la conmoción. Nunca había visto una técnica de espada tan refinada, y solo entonces se dio cuenta de que, desde el principio, el objetivo de Wu Ming nunca había sido él, había sido la espada en su mano. En el instante en que Nijio levantó su espada para bloquear, Wu Ming tomó prestada la fuerza de ese movimiento y la volvió contra él, haciendo volar su arma. Lo que inquietó aún más a Nijio fue que no recordaba que la familia Chan poseyera un estilo de espada como ese. Nijio maldijo para sus adentros. ¿Cuándo demonios se había vuelto tan fuerte ese bastardo? Y ahora la espada de Wu Ming descansaba firmemente contra su garganta. Si se movía aunque fuera media pulgada más, moriría en el acto. Wu Ming dijo con frialdad: «Te lo dije desde el principio, esto era una lucha a muerte. Y aún así, incluso con un enemigo justo frente a ti, blandiste tu espada con tanto descuido. ¿Es eso realmente lo que te dieron 20 años de entrenamiento? Un hombre como tú no merece empuñar esa espada». Pero después de dar ese golpe, incluso la propia palma de Wu Ming se abrió por el retroceso, y la sangre corrió lentamente desde la base de su pulgar. Aún así, no bajó la espada. Solo dijo con voz fría: «Vuelve y piensa por qué llevas una espada. Cuando encuentres esa respuesta, vuelve a mí. Cuando llegue ese día pelearé contigo de nuevo». Nagio permaneció arrodillado en el suelo, incapaz de levantarse. Su mente daba vueltas sin cesar en torno a esa pregunta. En cuanto a Wu Ming, se dio la vuelta y abandonó el campo de entrenamiento con Wu Jing.
Después de haber avanzado una corta distancia, Wu Ying cayó de repente de rodillas y bajó la cabeza. Lo siento, joven maestro. Todo esto es mi culpa. Usted resultó herido por mi culpa. Al ver eso, Wu Ming se sintió incómodo porque en realidad nada de esto era culpa de ella. Al final, la herida se había producido porque había forzado a su cuerpo a usar una técnica que simplemente no podía manejar. No tenía nada que ver con Wu Ying. Y más que eso, no tenía ninguna razón para disculparse, porque solo había dado un paso al frente para defenderlo. El corazón de Wu Ying tembló con fuerza ante esas palabras porque pensó en lo que Wu Ming acababa de decir. Puedo tolerar que la gente me insulte, pero nunca toleraré que insulten a alguien que se preocupa por mí. Para proteger a mi gente, no importa quién se interponga en mi camino, nunca mostraré piedad. Para Wu Ying, el impacto de esas dos frases fue abrumador. Sus pensamientos fueron arrastrados a un festival de linternas 20 años antes. En aquel entonces, el joven Xiang Wuyang le había dicho una vez con toda seriedad que quería volverse fuerte, convertirse en un líder familiar tan poderoso como ese gran elefante y proteger a cada una de las personas a su alrededor. Incluso había dicho que a partir del día siguiente, iría al campo de entrenamiento para aprender el manejo de la espada. Y le prometió orgullosamente a Wu Ying, puede que ahora seas más alta que yo, pero un día yo también te protegeré. Unas cuantas lágrimas se deslizaron lentamente por las mejillas de Wu Ying. Escuchar esas palabras de nuevo la conmovió profundamente, y por un momento sintió como si el joven maestro siguiera siendo la misma persona que una vez quiso proteger a todos. Pero justo cuando los dos hablaban, una voz áspera y grave interrumpió de repente el momento. Puedes responsabilizarte de esas palabras. En el instante en que Wu Ming escuchó esa voz, sus pupilas se contrajeron bruscamente. Acompañado de pasos pesados, una figura imponente se acercó lentamente desde el frente. Era el tío de Qian Guyang, uno de los 3 pilares que sostenían a la familia Qian, y el comandante supremo tanto del cuerpo de espadas del dragón celestial como del cuerpo de espadas del Fénix. Se detuvo frente a Wu Ming y preguntó de nuevo con voz profunda, «¿Esas palabras que acabas de decir, ¿puedes realmente asumir la responsabilidad por ellas?» Wu Ming juntó rápidamente los puños e hizo una reverencia. «He sido necio e ignorante. Tío, nunca vine a presentar mis respetos, espero que pueda perdonarme». Pero por dentro, los pensamientos de Wu Ming ya eran un caos. El hombre que estaba ante él era el tío de Qian Guyang en esta vida. Sin embargo, en la vida anterior de Wu Ming, también había sido el hermano mayor en quien Wu Ming confiaba y seguía más que a nadie. Wu Ming nunca había imaginado que volverían a encontrarse así. Su tío, sin embargo, claramente no tenía interés en tales palabras y dijo con frialdad, «Qué lamentable. En lugar de perder el tiempo con falsa cortesía, ¿por qué no respondes a mi pregunta directamente?» El corazón de Wu Ming se hundió un poco. Hace 15 años, su hermano mayor había tratado al Chang Wuyang original con la misma gélida indiferencia, llegando incluso a declarar que el chico no tenía salvación. Aún así, Wu Ming no tenía intención de hablar descuidadamente ahora. La gente que quería proteger estaba justo aquí. Esa era su convicción. Al oír eso, su tío solo se burló para sus adentros. Ni una sola palabra de la boca de Wu Ming era digna de crédito. Sus pensamientos volvieron a la técnica de espada que Wu Ming había usado en el duelo de hace un momento, que claramente había sido la garra de dragón, una de las formas de la espada Tianlong. Esa técnica era un secreto bien guardado del núcleo de la espada Tianlong. Nadie fuera del núcleo debería haber podido aprenderla, lo que significaba a los ojos de su tío que Wu Ming debió haberla aprendido ilegalmente de un traidor dentro del núcleo. Y no solo tenía la intención de sacar a rastras a ese traidor y castigarlo severamente, sino que cualquiera que se atreviera a proteger o encubrir a tal persona, también sería castigado. Quería ver cómo planeaba Wu Ming proteger a alguien entonces. Enfrentado a un tío tan autoritario y severo, Wu Ming sabía que no podía salirse con la suya fanfarroneando. Cada palabra tenía que ser elegida con absoluto cuidado. Así que levantó la cabeza y dijo, «No hay ningún traidor, tío. Simplemente vi a alguien usar ese movimiento una vez y luego copié la garra de dragón por mi cuenta». Su tío se detuvo visiblemente al escuchar eso. Entonces, con un súbito puff, se echó a reír a carcajadas. Su risa era amplia y estruendosa. «Tienes agallas, muchacho. ¿Ahora incluso te atreves a mentirme en la cara?» Esa explicación era ridícula. Al momento siguiente, su tío desenvainó bruscamente la espada de su cintura. Una presión aterradora se abalanzó instantáneamente sobre ellos de frente, haciendo que Wu Ming se diera cuenta aún más claramente de lo insondable que era realmente la fuerza de su tío. La fuerza de esa presencia era tan abrumadora que tanto Wu Ming como Wu Ying apenas podían mantenerse en pie. El desprecio goteaba de la voz de su tío. «Alguien como tú nunca podría reproducir una técnica así después de verla una sola vez. Desenvaina tu espada. Obtendré la respuesta directamente de tu hoja». Wu Ming respondió con voz firme. «Si no me crees, tío, entonces usa una forma de espada que nunca haya visto y déjame copiarla aquí mismo frente a ti». Pero su tío claramente seguía sin creer una palabra de ello. Su mirada se posó en la sangre que aún manaba de la palma desgarrada de Wu Ming, la herida que quedó porque su cuerpo no pudo soportar esa técnica.
Su tío dejó escapar un suspiro silencioso. Solo estás apilando mentira sobre mentira para escapar de la situación en la que te encuentras. Ni una palabra de lo que dices ahora es creíble. Luego dirigió su mirada hacia Wu Jing y le ordenó que explicara exactamente lo que había sucedido. El rostro de Wu Jing se llenó de sorpresa al instante, pero el tío de su amo claramente no tenía intención de preocuparse por cómo se sentía. Su expresión permaneció fría y despiadada. Si me mientes, dijo, me aseguraré de que mueras sin un lugar donde ser enterrada. El miedo inundó inmediatamente el corazón de Wu Jing. Sus puños se cerraron lentamente hasta que incluso sus nudillos se pusieron pálidos. Entonces, temblando, comenzó. Durante el último mes he estado al lado del joven amo todo el tiempo. Lo que más he visto es su sonrisa. No importaba el momento, el joven amo siempre tenía una sonrisa en su rostro. Wu Jing temblaba por completo, y la verdad es que eso era todo lo que realmente sabía. Después de escuchar todo eso, el rostro del tío mostró una clara sorpresa. Con abierta duda en su voz, miró a Wu Jing y preguntó, Wu Jing, ¿me estás diciendo que el muchacho que solía estallar en cólera por pura inseguridad ha estado sonriendo todo este tiempo? Wu Jing asintió. Estaba segura de que no lo había visto mal. Eso realmente era una sonrisa. Incluso cuando corría vuelta tras vuelta por el campo de entrenamiento, esa sonrisa nunca abandonó su rostro. En lo que a Wu Jing concernía, lo que más había hecho el joven amo durante el último mes fue sonreír. Solo entonces Wu Ming se dio cuenta de que Wu Jing lo había notado todo en silencio. En ese entonces, él había estado tan concentrado en perder peso que sinceramente no le había prestado mucha atención. Lo que Wu Jing no sabía era que Wu Ming sonreía por una simple razón. Por primera vez en su vida, estaba trabajando duro de verdad por sí mismo. Wu Jing continuó explicando que incluso cuando otros se burlaban del joven amo en su cara, él nunca les dedicaba ni una sola mirada. Si hubiera sido el antiguo joven amo mayor, habría estallado en cólera o habría huido humillado. Pero esta vez no había hecho ninguna de las dos cosas. Al contrario, era la primera vez que desenvainaba su espada por Wu Jing. Por eso ella podía sentir su cambio tan claramente y por eso eligió creer en él. En ese momento, incluso el corazón del tío vaciló un poco. ¿Podría ser que este mocoso hubiera cambiado de verdad? Entonces su mirada se fijó en los ojos de Wu Ming, y cuanto más miraba, más seguro estaba de que el hombre que tenía delante era realmente diferente de antes. El tío preguntó qué arte marcial conocía Wu Ming. Wu Ming respondió con sinceridad, solo conozco el arte divino Tianyang. Pero a los ojos del tío, esa técnica no era diferente de la que cualquier aprendiz ordinario podría aprender. El tío levantó 2 dedos y dijo fríamente, te daré 2 meses. Dentro de 2 meses derrota al mejor aprendiz. Si puedes hacer eso, intentaré creerte. Fijando la mirada ferozmente en Wu Ming, el tío preguntó, ahora dime, ¿tienes la confianza para lograrlo? Pero por dentro, Wu Ming no pudo evitar refunfuñar para sí mismo. Su hermano mayor siempre había puesto a prueba a la gente de esta manera en su vida anterior. Aún así, lo que Wu Ming dijo a continuación dejó incluso al tío visiblemente atónito. Mirándolo directamente, Wu Ming dijo, no necesitaré 2 meses, 1 mes es suficiente. El tío envainó lentamente su espada. Aún así, dijo en voz baja, igualmente te doy 2 meses, espero que para entonces vea un cambio real. Después de que el tío se fuera, Wu Ming también se dio la vuelta para irse. Llamó a Wu Jing para que fuera con él porque todavía tenía la intención de correr otra vuelta. En su interior, Wu Ming se juró a sí mismo que haría que su tío lo viera bajo una luz completamente diferente. En un abrir y cerrar de ojos, pasó medio mes y el cuerpo de Wu Ming había adelgazado notablemente. Durante esas 2 semanas, pasó casi todos los días inmerso en el entrenamiento, forzando el arte divino Tianyang hasta la 5ª capa. Gracias a eso, el exceso de energía Yang dentro de su cuerpo había sido refinado casi por completo. Pero, la energía Yin que quedaba en su cuerpo chocaba con la naturaleza del arte divino Tianyang y Wu Ming todavía no tenía forma de disolverla. Si tan solo hubiera aprendido un método de cultivo más profundo en el pabellón Tianlong. Incluso se sorprendió a sí mismo deseando que su centro de chi pudiera sanar por sí solo de la misma manera que una herida. Justo en ese momento, escuchó una voz que era de todo menos amigable. Algunas personas sí que tienen suerte. Tener la oportunidad de desafiar públicamente al mejor aprendiz. Si fuera cualquier otra persona nunca recibirían un trato así. En ese momento, Wu Ming estaba parado justo detrás de ellos, escuchando en silencio. Claramente sabían que él estaba allí. Esas palabras estaban destinadas a él desde el principio. Estaban tratando deliberadamente de irritarlo, esperando que si se sentía intimidado se retirara antes de tiempo. Pero entonces Wu Ming miró hacia adelante y frunció ligeramente el ceño porque todavía había una persona sentada frente a ellos. Ese hombre les dijo despreocupadamente a sus hermanos menores que no fueran tan duros, y luego añadió con un tono burlón. Quizás ese joven amo todavía no puede ni distinguir la diferencia entre un oponente real y un objetivo de práctica. Pero Wu Ming actuó como si no hubiera oído nada hasta que se acercó directamente a ellos y preguntó con calma. Estaban hablando todos ustedes hace un momento. ¿Por qué no me dejan escucharlo a mí también?
Sin embargo, en el momento en que vio claramente la figura frente a él, Wu Ming se quedó paralizado por un instante. ¿Podría este hombre ser realmente el mejor aprendiz? El hombre de la cinta negra en la cabeza lo miraba fríamente. Sus ojos mostraban una hostilidad evidente. El hombre dijo secamente: «Así es, soy el mejor aprendiz. No te preocupes, lo manejaré todo con mucha delicadeza». Pero Wu Ming tuvo la extraña sensación de que había visto esa cara en alguna parte, aunque no pudiera recordar el nombre de inmediato. Entonces el hombre se presentó: «Mi nombre es Li Shuoji». Después de decir eso, le hizo a Wu Ming un saludo simbólico de puño y palma. En el instante en que Wu Ming escuchó ese nombre, su memoria encajó. La razón por la que no lo había reconocido al principio era simplemente porque Li Shuoji había cambiado mucho respecto a la persona en su memoria. Pero Wu Ming estaba casi seguro ahora. Este era un hombre que más tarde filtraría los secretos de la familia Qian a la secta demoníaca. Wu Ming cerró los ojos con ira y grabó ese nombre en lo profundo de su mente. Li Shuoji, tarde o temprano, él personalmente saldaría esa cuenta. Después de eso, Wu Ming se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra más. Pero en su corazón ya había tomado una decisión. Cuando llegara el combate real, haría pagar a Li Shuoji. Originalmente, Wu Ming había planeado darlo todo sin importar quién fuera su oponente y dejarlo así. Pero ahora había cambiado de opinión. Una intención asesina brilló en sus ojos mientras pensaba fríamente. Solo espera, Li Shuoji, maldito traidor. En un abrir y cerrar de ojos pasó medio mes y el día del combate finalmente llegó. Las gradas de los espectadores ya estaban llenas. Mucha gente apenas podía esperar para ver la paliza que recibiría Wu Ming hoy. Por supuesto, también había algunos que sentían que los cambios de Wu Ming en las últimas semanas habían sido realmente asombrosos. Justo en ese momento, una voz aguda y estridente resonó en la arena. A partir de este momento, comenzará el combate organizado personalmente por el maestro Qian Shanghe. Sentado en lo alto de la plataforma principal, Qian Shanghe habló con una voz lenta y firme. Contendiente Li Shuoji, dé un paso al frente. Contendiente, Tian Guliang, dé un paso al frente. Li Shuoji subió inmediatamente al escenario con evidente emoción. Un momento después, Wu Ming también dio un paso adelante y caminó a la vista de la multitud. Para entonces, había adelgazado tanto en comparación con hace 2 meses que mucha gente se quedó helada de sorpresa, pensando que la cara les resultaba familiar, pero sin atreverse a creer quién era. No pasó mucho tiempo antes de que alguien finalmente gritara al reconocerlo. Era el mismo gordo que solía pesar más de 200 kilos. El cambio fue tan drástico que la mayoría de la gente no lo había reconocido a primera vista. Una vez que llegó al centro, Wu Ming alzó la vista hacia su tío sentado arriba. Saludó respetuosamente y dijo con voz firme: «Mis disculpas. Tío, llego un paso tarde». Pero su tío claramente no tenía interés en formalidades. Solo dijo fríamente: «Olvida las formalidades. Prepárate para pelear». Al oír eso, Wu Ming blandió casualmente la espada de madera en su mano y respondió: «Ya estoy listo. Puede atacarme cuando quiera». Frente a él, Shuoji también mostró un destello de sorpresa cuando vio a Wu Ming. No esperaba que este gordo holgazán tuviera tanta fuerza de voluntad en solo 2 meses. Wu Ming realmente había perdido tanto peso, pero lo que más le molestaba era la tranquila confianza en el rostro de Wu Ming a los ojos de Li Shuoji. Wu Ming solo había entrenado duro durante 1 mes como máximo. ¿De verdad creía que eso era suficiente para enfrentarse a su espada? Entonces Li Shuoji miró hacia el asiento de arriba. No tenía idea de lo que el maestro Qin Shan estaba pensando realmente, pero para él eso solo hacía que esta fuera una oportunidad aún mejor. Después de todo, no solo estaba mirando el comandante supremo hoy. Figuras importantes tanto del cuerpo de espadas del dragón celestial como del cuerpo de espadas del Fénix también estaban presentes, y Li Shuoji ya había decidido usar este momento para causar una impresión duradera. Wu Ming se burló para sus adentros. Desde el principio Li Shuoji lo había tratado claramente como nada más que un peldaño. Wu Ming casi podía oír los cálculos en la mente del hombre. ¿Cómo iba a usar este combate para adular a la gente de arriba pisoteando a Wu Ming? Ese era exactamente el tipo de persona que era Li Shuoji, un parásito intrigante y podrido hasta la médula. En lo que realmente sobresalía, nunca había sido el manejo de la espada, sino la manipulación, el congraciarse, los juegos políticos y abrirse paso hacia arriba a través del engaño. Era el tipo de hombre cuya codicia lo había cegado por completo. Alguien que eventualmente vendería cada trozo de información que pudiera conseguir a enemigos tan monstruosos como los demonios. En la vida anterior de Wu Ming, para cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Pero ahora las cosas eran diferentes. Había regresado al pasado y esta vez tenía tanto la fuerza como la oportunidad de cambiarlo todo. El juicio que no pudo emitir en su vida anterior. En esta, lo devolvería por completo, 100 veces más. Hasta ahora, todo se había desarrollado probablemente según el plan de Li Shuoji. Fue a través de planes como este que ascendió a la posición de aprendiz principal. Desafortunadamente para Li Shuoji, hoy iba a ser un día de muy mala suerte para él porque la persona que estaba frente a él era Wu Ming. Wu Ming adoptó su postura inicial, pero conocía a Li Shuoji demasiado bien.
Para Wu Ming, el camino de Li Shuoji como espadachín terminaría aquí hoy. Justo entonces, el tío soltó un grito agudo. ¡Comiencen! En el instante en que cayeron las palabras, Wu Ming se lanzó hacia adelante. Al ver eso, Li Shuoji se burló para sus adentros. Esa velocidad era más lenta que la de una tortuga. Al momento siguiente, Wu Ming saltó alto y cayó directamente sobre la cabeza de Li Shuoji. Pero a los ojos de Li Shuoji, el movimiento estaba lleno de aberturas. Para Li Shuoji, Wu Ming estaba claramente intentando tomar la iniciativa para luego usar esa extraña técnica y desarmarlo en el momento en que contraatacara. Pero Li Shuoji creía que ya lo había descifrado, así que no había forma de que volviera a caer en la trampa. Un segundo después, Wu Ming lanzó un tajo hacia abajo sin dudarlo. Li Shuoji levantó con calma su espada de madera para bloquear, completamente confiado. Incluso se burló. Si tienes la habilidad, entonces adelante, desármame de nuevo. Con un chasquido seco, las dos espadas de madera chocaron entre sí. Incluso Wu Ming fue tomado por sorpresa por una fracción de segundo. No esperaba que Li Shuoji realmente leyera su línea de ataque. Li Shuoji aprovechó ese momento de vacilación de inmediato, giró la muñeca e hizo volar la espada de Wu Ming. Aprovechando la abertura, se giró y se deslizó detrás de Wu Ming en un instante. Luego golpeó con fuerza la espalda de Wu Ming con su espada. Wu Ming claramente no esperaba que encadenara sus ataques de esa manera. Mientras su cuerpo se inclinaba hacia adelante, lanzó un tajo de revés detrás de él. Pero para Li Shuoji, un movimiento como ese era dolorosamente ordinario. Al segundo siguiente, Li Shuoji impulsó la empuñadura de su espada hacia adelante y la estrelló con fuerza contra el costado de Wu Ming. Pero con tantas figuras importantes mirando, no había forma de que desperdiciara una oportunidad perfecta para usar a Wu Ming como un peldaño. En ese momento, la expresión de Wu Ming se ensombreció ligeramente porque Li Shuoji ya le había inmovilizado el brazo. Al segundo siguiente, Li Shuoji impulsó la empuñadura de su espada hacia adelante y la estrelló con fuerza contra el costado de Wu Ming. Luego giró sobre sí mismo y le dio una patada brutal directamente al cuerpo de Wu Ming. El golpe hizo que Wu Ming tropezara hacia atrás, tosiendo con fuerza mientras un pesado pensamiento se hundía en su pecho. ¿Cómo era este tipo tan fuerte? Pero casi de inmediato, Wu Ming se dio cuenta de que algo andaba mal. Finas hebras de energía púrpura habían comenzado a parpadear alrededor del cuerpo de Li Shuoji. No puedo entender ese punto. Li Shuoji estaba claramente convencido de que tenía el combate ganado. Con una sonrisa burlona dijo: «Observe con atención, joven maestro. Este próximo golpe de espada es el verdadero espectáculo». Apenas salieron las palabras de su boca, la figura de Li Shuoji se desdibujó y varios rayos de luz de espada brotaron de su hoja. El corazón de Wu Ming se encogió al instante. Si esos rayos de luz de espada impactaban de frente, este cuerpo definitivamente resultaría herido en el acto. Pero con la velocidad de reacción actual de su cuerpo, no había manera de que pudiera simplemente esquivarlos de frente. Li Shuoji rebosaba de confianza. Para él, lidiar con un joven maestro inútil como este era la cosa más fácil del mundo. En el instante siguiente, Wu Ming cayó sobre una rodilla con un fuerte golpe. Al ver eso, Li Shuoji se convenció aún más de que la brecha entre ellos era enorme. Ni siquiera valía la pena compararlos. Además, el movimiento que acababa de usar ya era su carta de triunfo. Estaba destinado a ganarse los elogios de todos los maestros que observaban. En ese momento, Li Shuoji prácticamente ya había comenzado a celebrar, levantando lentamente su brazo como para recibir la victoria. En su mente, todo había salido exactamente según el plan. Ya había ganado el combate y todo lo que quedaba era disfrutar de los aplausos y la gloria que vendrían después. Pero entonces Li Shuoji se quedó helado porque no escuchaba ninguna ovación. Además de eso, algo en su visión se sentía mal. Los espectadores en las gradas parecían estar todos inclinados de lado. Solo entonces se dio cuenta de que quien yacía en el suelo era en realidad él. Al mismo tiempo, los pasos de Wu Ming se detuvieron lentamente a su lado. Wu Ming lo miró fríamente como si estuviera mirando a un perro muerto. Li Shuoji estaba lleno de asombro. Simplemente no podía entender por qué Qian Guliang seguía allí de pie, ileso. Wu Ming se burló con frialdad. El suelo está demasiado frío para dormir. Li Shuoji sintió como si todo su cuerpo hubiera dejado de responder. Su mente era un caos total y ni siquiera podía recordar lo que acababa de suceder. Entonces vio su propia espada de madera yaciendo frente a él, ya partida limpiamente en dos. Su mirada se volvió aturdida mientras fragmentos rotos del intercambio comenzaban a surgir en su mente. Finalmente recordó que cuando Wu Ming saltó sobre él hace un momento, había pensado que podría bloquear el golpe con facilidad. En cambio, en el momento en que sus armas se encontraron, su espada de madera fue cortada por la mitad, lo que significaba que desde ese instante ya había perdido. Todo lo que vino después, la victoria, la gloria, los aplausos que imaginó, no habían sido más que un delirio en su propia cabeza. Li Shuoji no podía creerlo. Realmente había perdido contra un joven maestro inútil que solo había practicado la espada durante un mes. Peor aún, ni siquiera había logrado bloquear un solo golpe decente antes de caer por completo. Solo ahora se dio cuenta de que la brecha entre él y Wu Ming era un abismo que no podía cruzar.
La mirada aturdida y destrozada en el rostro de Li Shuoji solo hizo que el último ataque de Wu Ming pareciera aún más rápido y aterrador. Li Shuoji yacía allí como un perro muerto, incapaz de aceptar que realmente había perdido contra Qian Guliang. Wu Ming simplemente soltó un bufido frío y lo marcó como muerto en su corazón. Solo un traidor en ciernes. Su día llegaría muy pronto. Al oír eso, el corazón de Li Shuoji dio un vuelco. Ser llamado un traidor en ciernes. ¿De qué diablos estaba hablando este tipo? Wu Ming no tenía interés en malgastar más palabras con él. Solo dijo con frialdad: te dejaré ir por hoy. A partir de ahora, estaré observando todo lo que hagas. Li Shuoji no podía entender nada de eso. En lo que a él respectaba, solo había bajado la guardia por un momento. Eso fue todo. Pero había una cosa que entendía perfectamente bien. Esta vez probablemente estaba acabado de verdad. Después de todo, acababa de perder contra el joven maestro inútil más notorio de la familia. ¿Acaso eso no lo hacía peor que la llamada basura? A partir de este día, estaba destinado a convertirse en una broma. Todos en la escena también estaban paralizados, porque nadie había visto claramente lo que acababa de suceder. ¿Realmente el combate había terminado en un solo movimiento, o es que Li Shuoji era así de débil? De todos los presentes, solo una persona estaba genuinamente feliz por Wu Ming, y esa era Wu Jing. Ella había sido la persona que él cuidó en secreto en su vida anterior, y en esta vida, sus destinos se habían enredado una vez más. Wu Ming entonces levantó la vista hacia la plataforma alta donde estaba sentado su tío. Su tío soltó un bufido frío, pero incluso él tuvo que admitir que este mocoso realmente tenía algo. Parecía que de verdad había cambiado. Wu Ming respondió a eso con una leve sonrisa dirigida hacia la plataforma. Al ver eso, su tío pareció un poco incómodo y solo pudo regañarlo con frialdad. No empieces a creerte la gran cosa solo porque ganaste un combate. Pero lo que nadie sabía era que había otra persona en la audiencia temblando de ira. El hombre tenía una larga cicatriz en su rostro, y su expresión era extremadamente sombría. Había pensado que hoy sería finalmente la oportunidad perfecta para expulsar a ese alborotador del campo de entrenamiento para siempre, y ahora todo se había echado a perder. Incluso ahora, mucha gente en las gradas aún no se había recuperado del shock. Algunos incluso sospechaban que Wu Ming debió haber usado algún truco sucio para ganar el combate. En lo alto, el tío se levantó lentamente, claramente a punto de anunciar al ganador del combate. Pero en el momento en que estaba a punto de hablar, Wu Ming se adelantó y lo interrumpió. Sé que cada uno de ustedes siente resentimiento hacia mí, y sé que los crímenes de mi pasado no pueden borrarse con unas pocas palabras o con un solo acto. Lo admito. El Qian Guliang de antes era realmente un matón, realmente era escoria, pero ni siquiera recuerdo los rostros de las personas que fueron heridas porque quien cometió esos actos fue el antiguo Qian Guliang, no la persona que soy ahora. Aún así, como ahora vivo dentro de este cuerpo, estoy dispuesto a cargar con esos pecados y aceptar cualquier castigo que conlleven. Porque a partir de este momento, yo soy el verdadero Qian Guliang. Wu Ming mantuvo su mirada en la multitud y continuó con voz firme. Por cada cosa cruel que hice en el pasado, por cada exceso y cada error, me disculpo. Después de decir eso, hizo una profunda reverencia. Todos los presentes quedaron atónitos en silencio. La arena entera se quedó en silencio, y ni una sola persona le respondió. Al ver eso, Wu Jing sintió que su pecho se oprimía de dolor. Tan desconsolada que casi no podía respirar. Incluso el rostro del tío mostraba un raro rastro de incredulidad. Incredulidad. Al final Wu Ming levantó la cabeza y les dejó con una última frase. Si alguno de ustedes todavía se niega a aceptar esto, entonces vengan a buscarme en la arena. Estaré aquí mismo esperando su desafío. Después de decir eso, se dio la vuelta y se fue con Wu Jing. Lo que no sabían era que el tío, aún de pie en la plataforma alta, ya se había sumido en sus pensamientos. Una vez fuera de la arena, Wu Ming agradeció en voz baja a Wu Jing por haberle sostenido la espada Tianguang todo el tiempo, ya que la había traído como precaución en caso de que el combate se convirtiera en un verdadero duelo de espadas. Luego extendió la mano pidiéndole que le devolviera la espada, pero un claro rastro de reticencia apareció en su rostro. Por un momento Wu Ming no supo qué pensar de eso. Con voz suave, Wu Jing explicó: es que cuando sostengo esta espada siento que te estoy sosteniendo a ti. Esas palabras dejaron a Wu Ming completamente helado. Por un momento ni siquiera supo cómo responder. Justo entonces una voz familiar llegó de repente desde detrás de él. Mirándolo, el tío preguntó con voz profunda: ¿qué es lo que quieres cortar? Al escuchar esa pregunta, Wu Ming se rió, porque nunca había imaginado que volvería a escuchar esas palabras. Tras un breve silencio respondió lentamente: el cielo. Hubo un tiempo en el que quise cortar el cielo con una espada en la mano. El tío se quedó visiblemente atónito por un momento al oír esa respuesta, pero casi de inmediato, la luz de sus ojos volvió a atenuarse. Sonaba absurdo, y sin embargo, esas mismas palabras apuntaban a la verdad de la espada que había pasado toda su vida persiguiendo. La parte más cruel era que quien realmente había tocado ese camino era la misma persona que una vez más había odiado. Al final, el tío dejó escapar un suspiro silencioso. Ganaste la apuesta.
puedes pedir algo, y haré todo lo posible por concedértelo. Pero hay una excepción. Entrar en la biblioteca Tianlong está fuera de mi autoridad. Al oír eso, Wu Ming hizo una pausa y luego soltó una débil risa de impotencia. Si esa opción está descartada, entonces realmente necesito pensar en lo que quiero. Una luz aguda brilló en los ojos de Wu Ming, y de inmediato hizo su petición. Organiza una persona para mí cada día para que pueda entrenar con ella. El tío estaba claramente sorprendido por eso. ¿Tu petición no es más que entrenar? Wu Ming asintió. Así es. Eso es más que suficiente para mí. El combate real es siempre la mejor forma de entrenamiento. El tío asintió levemente. Algo así no era ningún problema. Pero antes de irse, aún así soltó una frase significativa. Yo también me haré más fuerte día a día. Wu Jing entendió naturalmente lo que eso significaba y eso era exactamente lo que él quería. Cuando llegara el momento de desafiar al tío de nuevo solo tendría sentido si el hombre era aún más fuerte. Dicho esto, el tío se dio la vuelta y se fue. Después de que salieron por la puerta, Wu Jing todavía no podía entender qué significaba lo del cielo y preguntó al respecto. Wu Ming no le explicó porque era algo que solo él y el tío entendían. En un abrir y cerrar de ojos llegó el día siguiente y, en algún lugar cercano, un hombre pateaba piedras por el suelo con rabia. Mientras lo hacía, murmuraba para sí mismo. Tuvo suerte una vez y ahora se las da de importante, exigiendo un entrenamiento al día. Maldito sea ese inútil de Shuoji. Pero después de pensarlo, decidió que en realidad era mejor así. Con las cosas así, finalmente tendría su propia oportunidad de vencer a ese inútil joven maestro. Y lentamente desenvainó la espada que llevaba en la cintura. Con un agudo shing, la hoja se deslizó libremente. Y esa espada llevaba cada onza de odio que sentía hacia Qian Wuliang. Sus pensamientos derivaron hacia un burdel de varios años atrás. En aquel entonces, Qian Wuliang estaba completamente borracho, tambaleándose por dentro y buscando pelea por todas partes. En ese momento, el hombre que ahora llevaba una cicatriz en el rostro todavía era un joven apuesto, y lo que más detestaba era ver a Qian Wuliang acosar a otros y herir a la gente a su antojo. Así que se había levantado para detenerlo. Pero en ese preciso instante, Qian Wuliang blandió su espada despreocupadamente y el tajo aterrizó justo en la cara del joven. Sin embargo, a Qian Wuliang no le importó en lo más mínimo. En cambio, espetó con impaciencia. ¿Quién diablos eres? ¿Por qué te interpusiste en el camino de mi espada? Si te lastimaste es tu problema. El joven se quedó boquiabierto, pero no pudo decir una sola palabra. Todavía no se había recuperado del repentino dolor. Pero a Qian Wuliang no le podía importar menos. Qian Wuliang incluso volvió a burlarse. ¡Qué bastardo! Intentas incriminarme lastimándote a ti mismo. Eso no funcionará conmigo. ¡Lárgate! Fue por ese mismo incidente que el hombre que más tarde sería conocido por la cicatriz en su rostro terminó odiando a Qian Wuliang hasta la médula. Y ahora ya había ideado un plan despiadado. Cuando le tocara entrenar con Qian Wuliang haría que pareciera un accidente y le dejaría el mismo tipo de cicatriz en la cara. Si no recuerdo mal, el que tenía programado entrenar con Qian Wuliang el primer día era Chai Ming-sue. En un abrir y cerrar de ojos, llegó la mañana. Tan pronto como Wu Ming llegó a la arena, comenzó a entrenar de inmediato. Cada mandoble de su espada producía un leve silbido en el aire. Debajo del campo de entrenamiento había un solo hombre. El oponente de entrenamiento de hoy, Chae Ming-sue, el de la cicatriz en la cara. Él era el único que esperaba allí. La expresión de Chae Ming-sue era sombría por la ira y el resentimiento ya hervía en su interior, reflejado en sus ojos. Wu Ming fue quien pidió las sesiones de entrenamiento diarias. Sin embargo, ahora que había aparecido, Wu Ming ni siquiera le dirigía una mirada. Para Chai Ming-sue, eso era puro desprecio. Ya había decidido que una vez que comenzara el entrenamiento, le daría a Wu Ming una dura lección con la espada en su mano. En ese momento, Wu Jing le sirvió una taza de té y dijo suavemente: «Tendrás que esperar un poco. Toma un poco de té primero». Chai Ming-sue se giró hacia ella con una intención asesina que prácticamente emanaba de su cuerpo. No estaba de humor para escuchar a nadie en ese momento. Pero Wu Jing explicó pacientemente. Una vez que el joven maestro comienza a entrenar, se absorbe por completo y no se da cuenta de nada a su alrededor durante un tiempo, así que tardará un poco más. También hay algunos pasteles aquí. ¿Quieres un poco? Al oír eso, Chai Ming-sue recordó de inmediato quién era ella, la doncella personal que se había enfrentado previamente con Niyo. Y solo entonces se dio cuenta de repente de lo guapa que era. Antes de darse cuenta, Chai Ming-sue comenzó a sentirse un poco incómodo. No había una razón más profunda para ello. La chica era simplemente sorprendentemente hermosa. Para ocultar su vergüenza, Chai Ming-sue cogió el té como si nada. Se lo bebió de un trago y luego tomó también algunos pasteles. Wu Jing, aparentemente ajena a su reacción, continuó hablando por su cuenta. El joven maestro está muy concentrado en el entrenamiento ahora. Ya no está causando problemas por todas partes como antes. Aún así, me preocupa que se esté esforzando demasiado. Al oír eso, Chai Ming-sue no pudo evitar sentirse perplejo. Si no recordaba mal, el antiguo joven maestro mayor nunca había tratado bien a Wu Jing.
Entonces, ¿por qué seguía tan preocupada por Wu Ming? Wu Ying sonrió amablemente y dijo, el antiguo joven maestro realmente hizo muchas cosas terribles, pero ha cambiado mucho ahora que está tratando honestamente de corregir los errores que cometió antes. Después de una pausa, añadió seriamente, y desde el principio siempre he creído que en el fondo el joven maestro es en realidad una persona justa. Chai Ming-sue se burló para sus adentros. No negaba que el joven maestro mayor había cambiado mucho recientemente, pero la idea de que una persona pudiera corregir completamente su naturaleza en solo un mes todavía le sonaba ridícula. Sin embargo, cuanto más observaba, más silencioso se volvía. Como el entrenamiento de Wu Ming estaba demasiado enfocado, solo repetía un único movimiento, pero cada salto y cada tajo descendente llevaban una fuerza aguda y disciplinada. No pasó mucho tiempo antes de que Chen Ming-xuan notara algo extraño. El lugar exacto donde Wu Ming plantaba cada paso parecía deliberadamente calculado. La altura de cada balanceo, el ángulo de la hoja e incluso la forma en que sostenía la espada eran precisos hasta un grado casi severo. Nada de eso era al azar. Si Chen Ming-sue no se equivocaba, cada agarre que Wu Ming usaba era idéntico hasta el más mínimo detalle. Esa visión casi derrumbó todo lo que Chen Ming-sue creía. ¿Cómo podría una esgrima como esta provenir de ese joven maestro malcriado? Lo que lo sorprendió aún más fue que cada vez que Wu Ming apuntaba su hoja, la punta parecía apuntar directamente hacia él. En ese momento, Qian Ming-su incluso tuvo la ilusión de que ya estaba en la arena, enfrentándose a Wu Ming en una pelea real. La espada de Wu Ming descendió. La hoja de luz pareció cortar directamente hacia su garganta. En realidad, lo que acababa de sentir era solo la presión creada por la intensa intención asesina de Wu Ming que se derramaba hacia afuera. Aún así, fue suficiente para dejar a Qian Ming-sue casi sin poder respirar. Ni siquiera había pisado realmente el campo de entrenamiento, y ya había sido sacudido por el aura asesina que irradiaba Wu Ming. Solo entonces pareció que Wu Ming finalmente notó que Chen Ming-sue había llegado. Con un toque de disculpa dijo, «Lamento que hayas estado esperando un rato, ¿no es así?» Luego asintió cortésmente. «Me alegra verte, Qian Ming-sue». Qian Ming-sue se congeló por un momento. Su voz se tornó extraña. «¿De verdad conoces mi nombre?» Wu Ming asintió y respondió con calma. «Por supuesto recuerdo tu nombre. Un día, te convertirás en un verdadero guerrero de la familia Qin. Ahora mismo estoy tratando de recordar el nombre de todos». Naturalmente, Chie Ming-sue no creyó eso. A sus ojos había demasiada gente en la familia como para que alguien recordara cada uno de los nombres. Pronto, la mirada de Wu Ming se posó en la cicatriz que cruzaba el rostro de Chie Ming-sue. Frunció el ceño ligeramente. Esa cicatriz no parecía el resultado de un accidente. Parecía deliberada. ¿Podría ser que Shen Guyang la hubiera causado? En el momento en que eso surgió, la ira de Chie Ming-sue se encendió. «Así es», dijo fríamente. «La cicatriz en mi rostro la dejaste tú». Al oír eso, Wu finalmente entendió todo, y no era de extrañar que ocasionalmente hubiera captado esa intención asesina no disimulada en los ojos de Qian Ming-sue. Si fue algo que el antiguo Qian Guyang había hecho, entonces por supuesto, el mismo Wu Ming no lo recordaría. Pero ahora que se había convertido en el Qian Guliang actual, los pecados y errores dejados por el pasado también debían ser cargados por él. Con ese pensamiento, Wu Ming juntó su puño solemnemente y dijo en voz baja, «Lo siento de verdad. Por las cosas estúpidas y crueles que hice en el pasado, te dejé una cicatriz que nunca podrá borrarse. Lo hecho está, pero aún así, pido tu perdón». En el momento en que salieron esas palabras, las otras dos personas presentes quedaron atónitas. Ninguno de ellos había imaginado que palabras así pudieran salir de él. Incluso Chi Ming-shu estaba conmocionado hasta la médula. ¿Había sido eso realmente una disculpa sincera? En la memoria de Chi Ming-shu, el joven maestro mayor nunca había sido el tipo de persona que admitía sus errores. Solo culpaba a los demás o incluso se daba la vuelta y los acusaba a ellos. Sin embargo, ahora, ese mismo hombre arrogante y autoritario estaba inclinando la cabeza y disculpándose frente a él. ¿Podría ser que todo lo que Wu Ying había dicho fuera realmente cierto? Ante ese pensamiento, Chen Ming-sue dejó lentamente su taza de té y dijo en voz baja, «Esta vez perdí». Wu Ming parecía genuinamente perplejo, pero ni siquiera hemos empezado. ¿Por qué ya admites la derrota? Chen Ming-sue no dio más explicaciones, solo dijo en voz baja, «Hoy sí perdí, pero ya he decidido cuándo te desafiaré de nuevo. Cuando llegue ese día no tienes permitido negarte». Después de decir eso se dio la vuelta y se fue. Viendo su espalda, Wu Ming no pudo evitar sonreír un poco. ¿Significaba eso que Chie Ming-sue había aceptado la disculpa? Por una fracción de segundo Wu Ming incluso pensó que había visto al hombre sonreír. En realidad, Chie Ming-sue no había sonreído ni una sola vez. Wu Ying simplemente no quería decepcionar a Wu Ming, así que no dijo nada. En ese momento Wu Ming recordó de repente que había algo que necesitaba preguntarle a Wu Ying. Le dijo que preparara una hoja de papel y escribiera cada crimen que el antiguo Qian Guyang había cometido, sin omisiones ni exageraciones. Wu Ying se congeló por un segundo y luego asintió rígidamente.
En el fondo, Wu Ming se dijo a sí mismo que la verdadera redención solo podía comenzar corrigiendo esos errores pasados uno por uno. Eso era lo que el Qian Wu Yang de hoy debía hacer. A partir del día siguiente, las sesiones diarias de entrenamiento se convirtieron en rutina. Y a través de ese combate real constante, Wu Ming se sentía cada vez más cómodo en la batalla. Los miembros ordinarios de la familia ya no eran suficientes para amenazarlo. Una vez más, Wu Ming saltó alto en el aire. Ya había decidido usar el mismo movimiento que derrotó a Li Shuoji contra cualquiera que viniera a desafiarlo. A través de estas sesiones de entrenamiento día tras día, su esgrima mejoró a un ritmo visible a simple vista, y todas las personas que perdieron contra él parecían compartir el mismo defecto. Creían que mientras se mantuvieran alerta, definitivamente podrían derrotarlo. Wu Ying, por su parte, estaba furiosa por eso. No pudo evitar soltar. Mi joven maestro es fuerte. Ninguno de ustedes puede siquiera bloquear un solo movimiento suyo. Al oír eso, el hombre que acababa de ser derrotado también se quedó pensativo. Recordando el esfuerzo de Wu Ming durante los últimos 2 meses, de repente se dio cuenta de que nunca había visto a nadie cambiar tan drásticamente en tan poco tiempo. El pensamiento lo sacudió profundamente porque era difícil creer que una persona pudiera realmente transformarse tanto. Al final, murmuró para sí mismo, el joven maestro realmente ha cambiado. Y después de todos esos días de duelos continuos, Wu Ming aún no había sufrido una sola derrota. A estas alturas ya había llevado el arte divino Tianyang a la 7ª capa. Sin embargo, la energía fría alojada dentro de su cuerpo todavía se negaba a disolverse. Esa energía gélida estaba bloqueando completamente sus meridianos Ren y Du. Aunque el verdadero chi en su Dantian se había vuelto tan lleno como un océano, todavía no podía controlarlo por completo. Si forzaba un avance, sus meridianos estallarían en el acto y una vez que eso sucediera, las consecuencias serían desastrosas. Después de todo, el arte divino Tianyang era solo un arte marcial fundamental. Incluso como un método yang puro, ya se estaba acercando a su límite. Podría ser que a Wu Ming realmente no le quedara otro camino y que su única opción fuera entrar al pabellón Tianlong y estudiar un método de cultivo más profundo. Pero justo en ese momento, una fuerte sensación de inquietud surgió repentinamente en su corazón, como si hubiera olvidado algo extremadamente importante. Al segundo siguiente Wu Ming recordó. Este no era el momento de seguir pensando en el cultivo. Tenía que prepararse de inmediato porque hoy regresaba el jefe de la familia, el mismo benefactor que una vez lo había acogido cuando no tenía a dónde ir. Wu Ming se cambió apresuradamente a un conjunto de ropa limpia. Y por un momento, ni siquiera supo si cuando viera a ese hombre, debería llamarlo padre, porque realmente hubo un momento en el que había soñado en secreto con poder llamar a ese hombre padre. Pero justo en ese momento, la voz de una sirvienta en pánico llegó de repente a los oídos de Wu Ming. La reconoció de inmediato. Era una de las asistentes de Wu Ming. Sin aliento, le dijo que Wu Ming estaba en peligro y que ahora mismo estaba con la prometida de Wu Ming. Esas palabras hundieron el corazón de Wu Ming y, por un momento, apenas pudo procesar lo que había oído. Al mismo tiempo, Wu yacía en el suelo, temblando incontrolablemente. La comida que llevaba ya se había derramado por todo el suelo. De pie frente a ella había una mujer de una belleza impactante. La rabia estaba escrita en todo el rostro de la mujer, como si Wu Ying hubiera hecho algo absolutamente imperdonable. Pero en realidad, todo lo que Wu Ying había hecho fue derramar comida accidentalmente sobre su ropa. La razón por la que Wu Ying estaba tan aterrorizada era simple. Reconoció a la mujer que tenía delante, y era alguien a quien no podía permitirse ofender bajo ningún concepto. La mujer dijo lentamente, «Has ensuciado mi ropa. Una disculpa no es suficiente para limpiarla. Según las reglas de la familia Tang, eso es un delito capital». Después de decir eso, se dio la vuelta como para irse. Pero un guardia que portaba un sable permaneció donde estaba. Con un agudo shing, la hoja salió de su vaina. Al mismo tiempo, la sirvienta se acercó corriendo y gritó, «¡Perdónala!», pero era demasiado tarde. La hoja del guardia ya había descendido. En ese momento crítico, la figura de Wu apareció de repente y con un solo golpe bloqueó el ataque del guardia. Todos los presentes quedaron atónitos ante la escena, y nadie esperaba que alguien se atreviera a interferir en los asuntos de la familia Tang. Y en ese momento los ojos de Wu Ming estaban aterradoramente fríos. Los demás también desenvainaron sus armas de inmediato, listos para atacarlos juntos. Pero Wu Ming solo dijo a la ligera, «¿Siquiera entiendes lo que estás haciendo?». Era obvio que su prometida no lo había reconocido. Ella solo preguntó con frialdad, «¿Te atreves a interferir en los asuntos de la familia Tang? ¿Quién eres?». Wu Ming respondió con calma, «Soy el joven maestro mayor de la familia Qian Wu Yang». Al oír eso, la mujer de repente soltó una suave risa. «Un placer conocerte. Venimos de la secta Tang de Shu». Y la mujer que estaba frente a Wu Ming no era otra que Tang Sohui, la preciada hija de la secta Tang. En el momento en que Wu Ming escuchó ese nombre, su corazón se oprimió con fuerza. En su vida anterior, ella había sido la esposa de Xiang Guoyan, conocida en todo el mundo marcial como Flor de Hielo. Tang Shuwei era el tipo de mujer peligrosa que combinaba una belleza deslumbrante, una fuerza formidable y una astucia despiadada en un solo cuerpo.
En aquel entonces, el cabeza de la familia Qian había buscado personalmente una alianza matrimonial con la secta Tang de Shu. La secta Tang estaba obsesionada con los venenos y los antídotos, y como el cuerpo de Qian Guoyang había sido destrozado por el conflicto de medicinas espirituales, la familia creía que la secta Tang podría curarlo. La secta Tang también había aceptado el matrimonio con gusto porque esa alianza era exactamente la oportunidad que necesitaban para expandirse a las llanuras centrales. Quizás por eso la chica de la secta Tang, que llegó con túnicas nupciales, había aceptado aquel decepcionante primer encuentro con tanta calma e indiferencia. Y después de que el matrimonio se concertara apresuradamente, el cabeza de familia realmente vio una ligera mejora en la condición de Qian Guoyang. Por eso su actitud hacia la familia Tang se había suavizado de una manera casi inaudita. Pero la secta Tang había visto desde hacía mucho tiempo a la familia Qian como un trampolín para su expansión en las llanuras centrales. Y el matrimonio de Tang So-hui se había convertido en el comienzo del declive de la familia Qian. Lo que Wu Ming nunca había esperado era que ahora ella también quisiera la vida de Wu Ying. Wu Ming la miró fijamente con frialdad y preguntó en voz baja: «Te lo pregunto directamente. ¿Siquiera entiendes lo que estabas haciendo hace un momento?» Tang So-hui respondió secamente: «Tu sirvienta me ensució la ropa, así que iba a hacer que le cortaran la cabeza». Wu Ying, todavía sentada en el suelo, se había quedado completamente en blanco por la conmoción. La ira de Wu Ming estalló en el momento en que escuchó eso. ¿Y esa excusa patética es suficiente para que mates a una sirvienta de la familia Qian? Tang So-hui se cubrió los labios y rió suavemente. Parece que el joven maestro mayor solo puede ver a una sirvienta, pero no el valor de la ropa que arruinó. Aunque supongo que ese tipo de cosas no significan nada para ti de todos modos. Lo que tú llamas excusa, yo no. ¿Y si me hubieras derramado veneno en lugar de comida? ¿Y si fueras una asesina disfrazada de sirvienta? La secta Tang tiene sus propias leyes, y lo que hice fue en total conformidad con la ley de la secta Tang. Pero Wu Ming no le dio oportunidad de seguir tergiversando el argumento. La interrumpió con frialdad. Ahórrame las excusas. Esta no es la secta Tang. Dentro de la familia Qian, seguimos las reglas de la familia Qian. Y más que eso, lo que acabas de hacer no fue solo un ataque a una sirvienta de la familia Qian. Fue un insulto para toda mi familia y para la gente que pretendo proteger. Tang So-hui solo respondió con una sonrisa gélida. Quien insulta la ley de la secta Tang eres tú. Solo porque estemos dentro de la familia Qian no significa que la autoridad de la secta Tang desaparezca de repente. Mordiéndose el labio ligeramente dijo con frialdad: la secta Tang cumplirá la ley de la secta Tang. Si de verdad crees que puedes detenernos, entonces inténtalo. En el instante en que esas palabras cayeron, un hombre detrás de ella desenvainó lentamente su espada. De inmediato, una aguda onda de aura de espada se extendió desde la hoja. En el momento en que Wu lo vio, su expresión se tensó. Lo reconoció al instante. Aura de espada real. No esperaba que Tang So-hui tuviera un experto así a su lado. Al segundo siguiente, la espada del hombre descendió sobre él, y Wu no pudo hacer más que levantar su propia hoja en un bloqueo apresurado. El impacto fue tan feroz que Wu Ming sintió como si todos sus órganos hubieran sido sacudidos violentamente. Luego vinieron varios tajos más en rápida sucesión. La velocidad del hombre seguía aumentando, y Wu Ming fue forzado a retroceder paso a paso. Al mismo tiempo, Wu Ying no tenía idea de que ya estaba en peligro mortal. Detrás de ella, Tang So-hui sacó lentamente una aguja de plata, y la punta apuntaba directamente a Wu Ying sin hacer ruido. Luego vertió fuerza interior en la aguja, y una tenue neblina púrpura se elevó de su punta, inequívocamente envenenada. Mientras tanto, por el lado de Wu Ming, él estaba desatando su golpe más fuerte en ese mismo momento. El núcleo de ese movimiento nunca había sido golpear al oponente directamente, sino apuntar a la espada en la mano del oponente. Justo cuando Wu Ming pensó que estaba a punto de tener éxito, sonó un agudo clangor, y la espada en su mano fue arrancada de su agarre. Incluso el propio Wu Ming se quedó helado por un instante. Nunca había esperado que el impacto le abriera los dedos de esa manera. Al ver eso, el guardia se burló de él inmediatamente sin reparos. Pensé que ibas a usar algo impresionante. Resulta que es solo la misma esgrima básica una y otra vez. La brecha entre tú y yo es demasiado grande. Y la forma en que se veían las cosas ahora claramente tranquilizó a Tang So-hui. Antes de irse, soltó casualmente una última frase. Nos volveremos a ver esta noche en el banquete. Cuando llegue ese momento, espero que seas un poco más gentil conmigo. Solo entonces, Wu Ming se dio cuenta de repente de que Wu Ying se había derrumbado en el suelo en algún momento. Su rostro cambió al instante y su corazón dio un vuelco. ¿Qué había pasado? Dejó de preocuparse por el grupo de la familia Tang por completo y se giró directamente hacia Wu Ying. Tang So-hui, mientras tanto, estaba sorprendida a su manera. Se había dado cuenta de que la condición física de su prometido parecía algo diferente a lo que había oído. Si el jefe de la familia Qian lo hubiera sabido de antemano, quizás nunca habría insistido tanto en este matrimonio. Por eso, decidió arruinarlo todo lo más posible y asegurarse de que este compromiso no pudiera revertirse.
Con ese pensamiento, se dirigió a su subordinado y le preguntó cómo se había sentido pelear contra Wu Ming hace un momento. El guardia respondió honestamente: todavía es débil, su manejo de la espada es decente, pero su fuerza interior es demasiado escasa. Olvídame a mí, incluso 2 de mis hombres serían suficientes para encargarse de él. Tang So-hui pareció muy satisfecha con esa respuesta, y dijo a la ligera: entonces envía a 4 más. Y pase lo que pase, no debe aparecer en el banquete de esta noche. Banquete. Por otro lado, Wu Ming miraba a Wu Ying con una preocupación evidente en su rostro. Después de mirar más de cerca, se dio cuenta rápidamente de que algo andaba muy mal con su estado. Eran claramente signos de envenenamiento. Su mirada se posó entonces en la comida esparcida por el suelo, porque esa comida originalmente era para él. Incluso recordaba a Wu Ying sonriendo mientras le decía antes que la comida estaba especialmente buena hoy. Y lo que es más importante, que esta vez no eran hongos, sino cerdo estofado, algo que no había comido en mucho tiempo. La rabia dentro de Wu Ming era casi imposible de reprimir, pero también sabía que no era el momento para la venganza. En este momento lo más importante era salvar a Wu Ying primero. En cuanto a todo lo que la secta Tang había hecho hoy, Wu Ming saldaría esa deuda con ellos, cuenta por cuenta. Wu Ming le entregó la espada a la sirvienta que estaba detrás de él y le dijo en voz baja que la guardara por él. Todo lo que acababa de pasar fue visto claramente por un hombre gordo escondido cerca de la esquina. Hace solo unos momentos, el médico había logrado suprimir temporalmente los síntomas de envenenamiento de Wu Ying. Pero la parte verdaderamente problemática era esta. Si el veneno realmente provenía de la secta Tang, entonces solo la secta Tang podría curarlo. La toxicidad se había contenido por el momento, pero el veneno seguía extendiéndose poco a poco por el cuerpo de Wu Ying, lo que significaba que todavía estaba en un peligro muy real. Wu Ming recogió su espada y se dio la vuelta para irse, diciéndole a Hua Hong que se quedara y cuidara bien de Wu Ying. Había un banquete familiar esta noche, y como hijo del jefe de la familia, no había forma de que pudiera ausentarse. Wu Ying ya había tomado una decisión. Esta noche, les mostraría a esas personas cómo era la verdadera locura. Al mismo tiempo, el tío también sintió que algo andaba mal. No había forma de que la familia Tang apareciera en la casa de la familia Qian sin ninguna razón. No podía entender por qué su hermano mayor había metido a la familia Tang en esto, porque esa gente era exactamente del tipo que se tragaría a la familia Qian entera si se les diera la oportunidad. Entonces, en ese momento, el tío sintió de repente un aura asesina extremadamente aterradora. Hizo que su cuerpo se detuviera por instinto. Que una energía asesina tan cruel surgiera desde dentro de la familia Qin no era un asunto menor. El tío se puso inmediatamente en alerta máxima y se dio cuenta rápidamente de que la fuente de esa intención asesina era el bosque a sus espaldas. En ese momento, Wu Ming estaba golpeando una y otra vez con la espada en su mano, y un gran árbol frente a él ya estaba cubierto de profundos cortes. El propio Wu Ming no se había dado cuenta de que el tío estaba ahora de pie detrás de él, observando en silencio. El tío miró a Wu Ming y se quedó pensativo porque ya podía ver que no era una espada que intentara partir los cielos. Esta era una espada impulsada por un propósito completamente diferente. La rabia y la intención asesina en los ojos de Wu Ming eran claramente visibles para el tío. Y por eso, el tío podía verlo claramente. Cada golpe que Wu Ming acababa de dar era un golpe mortal destinado a herir. Eso inquietó al tío. Si Wu Ming seguía así, un paso en falso podría llevarlo a una desviación del cultivo. Al instante siguiente, Wu Ming bajó su espada de nuevo con una fuerza brutal y partió limpiamente en dos el árbol que tenía delante. Y aún así, ni siquiera ese arrebato fue suficiente para reprimir la furia que ardía en su interior. Esa maldita familia Tang. Esta noche Wu Ming les iba a hacer entender exactamente lo aterradora que podía ser su ira. En ese momento el tío finalmente habló. No dijiste que querías surcar los cielos. Y sin embargo todo lo que haces ahora es desahogar tu ira con unos cuantos árboles. Le preguntó a Wu Ming por qué estaba tan enojado exactamente. Después de una larga pausa, Wu Ming finalmente le dijo la verdad que guardaba en su corazón. Porque soy demasiado débil ahora mismo. Tan débil que no puedo hacer nada, por eso estoy enojado. Y por esa debilidad, la gente que quiero proteger está siendo herida. Si de verdad quiero protegerlos, entonces tengo que volverme más fuerte. El tío claramente no entendía a qué se refería Wu Ming cuando dijo, mi gente. Así que Wu Ming lo miró y dijo, me refiero a la gente que quiero proteger y cuidar. No deben sufrir ningún daño aquí y haré todo lo que esté en mi poder para mantenerlos a salvo. Al oír eso, el tío se sobresaltó visiblemente. Fue como si algo hiciera clic de repente para él, y murmuró, así que cuando dices tu gente, te refieres a aquellos por los que estás dispuesto a darlo todo. ¿Es eso? Ante ese pensamiento, una leve sonrisa apareció lentamente en la comisura de los labios del tío, como si solo ahora se hubiera dado cuenta de que el que había sido de mente estrecha todo el tiempo podría haber sido él mismo. Al segundo siguiente, la voz del tío se agudizó de repente. Allá en el pasillo, dijiste que copiaste la garra de dragón de la espada Tianlong solo porque la viste una vez. ¿También dijiste que si te mostraba otra forma de espada intentarías copiarla también?
Bien, entonces demuéstramelo ahora. Ante esas palabras, Wu Ming giró lentamente la cabeza y miró al tío. No respondió de inmediato. En cambio, un rastro de vergüenza surgió en su corazón. La garra de dragón había sido una técnica que el tío creó con sus propias manos y enseñó al cuerpo de espadachines Tianlong. En cuanto al movimiento que vendría después, era una forma de espada que el tío había desarrollado durante años de reflexión, pero que nunca había transmitido a nadie. La voz del tío bajó de tono y su mirada se volvió completamente seria. Esta es una forma de espada que nadie más en el mundo conoce. Ah, ¿quieres intentar aprenderla? Entonces déjame ver qué pasa cuando alguien se atreve a tocar la escama invertida de un dragón. En el instante en que cayeron esas palabras, el aura del tío explotó. Una vasta fuerza interior surgió de su cuerpo como un maremoto. Así es como se veía la espada Tianlong cuando se llevaba a su límite absoluto. Y la forma que el tío estaba a punto de desatar se llamaba la ira del dragón. En ese instante, Wu Ming sintió 4 o 5 ráfagas de aura de espada afiladas como navajas convergiendo sobre él a la vez. El verdadero movimiento mortal oculto en esa forma era el corte furioso de la escama invertida, feroz y abrumadoramente contundente. En el momento en que el movimiento del tío estalló en el bosque, el violento rugido que produjo atrajo la atención de bastante gente. Todos miraron a su alrededor confundidos, sin poder entender de dónde había venido esa repentina tormenta de viento y presión de espada, excepto que parecía venir de la dirección donde estaba el joven maestro. Tras una rápida discusión, varios de ellos decidieron ir a investigar de inmediato. Escondieron la ropa de repuesto que habían preparado de antemano, y pasara lo que pasara, tenían que encargarse del joven maestro de la familia Qin antes de que comenzara el banquete. Esa era su misión. Uno de ellos sacó un frasco de su ropa. Era una medicina que les había dado la dama mayor de la familia Tang. Una vez administrada, dejaría a una persona incapaz de moverse durante varios días, mientras que los síntomas externos no se diferenciarían de la embriaguez. Incluso un médico podría no notar nada inusual siempre y cuando montaran bien la escena e hicieran que Shin Wuyong pareciera simplemente haberse desmayado borracho. La misión estaría completa, y cuando llegara ese momento, incluso si Xiang Wuyang afirmara más tarde que fue emboscado por discípulos en entrenamiento, ¿quién le creería? Después de todo, el disfraz que habían preparado para esto era impecable. Por otro lado, a Wu Ming solo le había rozado el remanente del ataque del tío. Sin embargo, ya habían aparecido varios desgarros en el borde de su túnica, como marcas de garras dejadas por un dragón. No pudo evitar esbozar una sonrisa amarga. Tío, no estarás planeando matar a tu propia familia junto con el objetivo. ¿O sí? Pero cuando se dio la vuelta vio que los árboles detrás de él ya habían sido cortados limpiamente en dos. El tío habló lentamente. ¿Ahora ves la diferencia entre el tajo de escama inversa y la garra de dragón? Una vez que un espadachín se familiariza de verdad con su arma, empieza a desarrollar la ilusión de que la espada es parte de su propio cuerpo. La garra de dragón se basa en explotar esa ilusión. La mayoría de la gente nunca considera que la espada pueda ser arrancada de su conciencia corporal por la fuerza. Si te lanzas imprudentemente, tu arma saldrá volando de tu mano. Ese es el secreto de la garra de dragón. Aún así, la garra de dragón no es perfecta. Si la diferencia de fuerza es demasiado grande, fallará de todos modos. Y eso es algo que ya deberías entender por experiencia. La expresión de Wu Ming se ensombreció ligeramente ante esas palabras. No hace mucho, alguien mucho más fuerte lo había aplastado con facilidad. Pero entonces el tío continuó. Incluso un luchador de ese nivel tiene un punto ciego, y el tajo de escama inversa está diseñado para golpear exactamente ahí. Solo entonces Wu Ming finalmente comprendió qué hacía a esa técnica tan aterradora. Mirándolo, el tío preguntó en voz baja, ¿tienes la confianza para aprenderla? Wu Ming miró de reojo los árboles que habían sido cortados limpiamente, y sabía muy bien que dominarla perfectamente al primer intento era casi imposible. Aún así, respondió con convicción, antes de que comience el banquete de esta noche, la habré dominado. Sin embargo, el tío negó con la cabeza. Lo que había estado preguntando nunca fue solo sobre la técnica en sí. Al oír eso, Wu Ming se quedó helado por un momento, y luego entendió lo que el tío realmente había querido decir. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Este tío suyo realmente era del tipo que habla con dureza, pero se preocupa profundamente por dentro. Así que Wu Ming hizo su promesa con voz solemne: protegeré a cada persona de la familia Qian. Con un clic agudo, el tío envainó la espada que tenía en la mano. Luego dijo, oír eso me alegra. A partir de ahora, veré lo que realmente haces. El ambiente aquí ya es un desastre. Todo. Por culpa de esas sucias ratas. Te estaré esperando en el salón del banquete. Que llegues allí de una pieza depende de tu propia habilidad. Wu Ming se inclinó respetuosamente ante el tío. En realidad, entendía perfectamente que las palabras del tío habían sido una advertencia. Era solo una advertencia que Wu Ming no necesitaba particularmente. Ya se había percatado de las ratas que se escondían en la oscuridad y tenía toda la intención de usarlas primero para desahogar parte de la furia que ardía en su pecho. Efectivamente, no mucho después de que Wu Ming y el tío se separaran, las 3 ratas que el tío había mencionado llegaron silenciosamente detrás de él.
Al darse cuenta de que habían sido descubiertos, los tres hombres simplemente se rebelaron y descendieron juntos. El hombre de enfrente hizo un gesto de cortesía, juntó el puño y dijo: «Solo somos discípulos en entrenamiento de la familia Qian. Estábamos buscando un lugar para entrenar cerca y nos encontramos con el joven maestro por accidente. Si lo hemos molestado, le pedimos perdón». Wu Ming no se molestó en seguirles el juego. Solo les lanzó una mirada fría a los tres y dijo: «Ahórrense la actuación. Con caras tan viejas como las suyas, ¿todavía se atreven a fingir que son discípulos en entrenamiento?». Al oír eso, los tres hombres se quedaron helados por un segundo. Nunca esperaron que este joven maestro inútil hablara tan sin rodeos. Lo que no sabían era que Wu Ming ya había memorizado los rostros y nombres de todos los aprendices de la familia Qian. Wu Ming los miró con frialdad y dijo: «Ustedes no son de la familia Qian en absoluto. Bien, de todos modos, estaba buscando a alguien con quien entrenar. Cuando los haya hecho morder el polvo, averiguaré exactamente quiénes son». Los rostros de los tres hombres se ensombrecieron de inmediato. Su plan ni siquiera había comenzado, y sus identidades ya estaban expuestas. Así que dejaron de fingir y decidieron usar la droga paralizante para someter a Wu Ming directamente. La familia Qian era, después de todo, un clan marcial y se podían encontrar campos de entrenamiento de todos los tamaños por toda la propiedad. Recientemente, los aprendices que Wu Ming había derrotado parecían casi poseídos, reuniéndose uno tras otro sin siquiera darse cuenta. Nijio estaba entre ellos, y una obstinada obsesión aún ardía en su interior. Algún día recuperaría todo lo que había perdido ante Wu Ming. Y no era solo Nijio. Sheming Shiwei también estaba allí, cargando su propia obsesión en silencio. La próxima vez que se enfrentara a Wu Ming directamente, no volvería a perder por nada del mundo. Justo en ese momento, el hombre gordo habló de repente. «Todos tenemos un problema». Pero ni una sola persona le prestó atención. Casi todos estaban demasiado absortos en su entrenamiento, rencores o sus propias obsesiones. Sin otra opción, el hombre gordo añadió: «Es sobre el joven maestro mayor». En el instante en que salieron esas palabras, un cúmulo de miradas agudas y hostiles se clavaron en él de inmediato. El hombre gordo suspiró para sus adentros. «Vaya, toda esta gente realmente se ha obsesionado con ese joven maestro», dijo apresuradamente. «Dejen de estar en las nubes, vístanse, tenemos trabajo que hacer. Acabo de ver algo increíble». Al mismo tiempo, Wu Ming ya estaba enfrascado en un feroz combate con los tres hombres, pero los tres claramente no eran rivales para él. En poco tiempo ya los había hecho retroceder paso a paso. Wu Ming lanzó un golpe de espada casualmente y desvió sin esfuerzo el ataque que se aproximaba. Luego giró bruscamente la cintura y se movió con agilidad, la vaina en su mano acumulando fuerza silenciosamente. Antes de que el hombre frente a él pudiera reaccionar, la vaina de Wu Ming se estrelló con fuerza contra su abdomen. En el momento en que recibió el golpe, el mareo inundó su cabeza y todo su cuerpo perdió el equilibrio en el acto. Wu Ming soltó un lento suspiro y pensó para sí mismo que, después de tantos problemas, finalmente se había encargado de los tres. En ese momento, el hombre detrás de él se levantó lentamente. Estaba completamente conmocionado porque Wu Ming era incluso más fuerte de lo que había imaginado. Peor aún, cuanto más se alargaba la pelea, más parecía mejorar Wu Ming en medio de la batalla. Lo que empeoraba aún más las cosas era la espada en su mano. No se parecía en nada al tipo de arma que la secta Tang solía usar, y la sentía terriblemente antinatural. El disfraz había sido defectuoso desde el principio, pero su mayor error fue subestimar gravemente la fuerza actual del joven maestro. Wu Ming lo miró con frialdad. «Habla. ¿Quién está detrás de esto? ¿Y qué es lo que buscan exactamente? Ya tengo una idea bastante clara, pero prefiero oírte admitirlo a ti mismo». El hombre simplemente se burló y se dio la vuelta. «¿Qué valor tenía tu suposición? No tienes ninguna prueba y nunca descubrirás quiénes somos». Se burló para sus adentros. ¿Pruebas? ¿Qué prueba necesitaba aparte de la secta Tang? ¿Quién más recurriría a métodos tan sucios? La expresión del hombre se endureció en el acto. Solo entonces se dio cuenta de que su identidad ya había sido expuesta. Wu Ming dijo con frialdad: «No es difícil adivinar estando yo en la familia Qian. Los únicos enemigos que he hecho de verdad últimamente son ustedes, la gente de la secta Tang. Gracias a ustedes, bastardos, este matrimonio está prácticamente muerto». Pero el hombre aún se negaba a ceder. «Joven maestro, todavía eres demasiado ingenuo, pero siento que esta vez tendremos éxito». En el instante en que terminó de hablar, Wu Ming se lanzó hacia adelante, bajó su espada en un arco pesado y desató el tajo de escama inversa. En el mismo momento, el hombre blandió su espada para enfrentarlo. Esta vez ya había decidido matar a Wu Ming con todo lo que tenía. Mientras tanto, en otro lugar oculto, una figura solitaria observaba el cielo y medía el paso del tiempo. A juzgar por el movimiento de las sombras, ya habían pasado unos 45 minutos. Sin embargo, los tres hombres que había enviado aún no habían regresado y la inquietud comenzó a invadir su pecho. ¿Realmente había fallado la misión?
Si ese era el caso, entonces todo rastro debía ser destruido de inmediato. Intentar dañar al joven maestro no era un asunto menor. Bajo ninguna circunstancia se podía permitir que nadie rastreara el origen. En cuanto a la ropa de repuesto que yacía en el suelo, aunque la enterraran profundamente, los perros entrenados acabarían por olfatearla. En otro lugar, el discípulo Qian que había hablado antes ya había reunido a los demás y les contó todo sobre cómo una sirvienta casi fue ejecutada en el acto. Uno de ellos palideció y dijo: «Eso suena exactamente como la secta Tang. Son más conocidos por el veneno y las armas ocultas. Un solo toque puede ser suficiente para matarte. Nunca sabes cuándo ocurrirán y cómo te atacarán. Por eso son terriblemente estrictos con el contacto que involucra a su linaje directo. Incluso una ofensa accidental puede ser tratada como un crimen capital». Otro añadió con voz temblorosa: «He oído que la gente que se cruza con ellos no suele vivir mucho, y esta vez lo vi con mis propios ojos». Por un momento, todos estaban visiblemente conmocionados, alejándose inconscientemente unos de otros, temerosos de que rozar a alguien vinculado a la secta Tang pudiera traer un desastre. Uno de ellos murmuró en voz baja: «Sinceramente, es aterrador si realmente terminamos siendo una familia con gente así. Entonces, sirvientes como nosotros viviremos completamente a merced de nuestros amos». Otro no pudo evitar decir: «Si me preguntas, sigo prefiriendo estar en la familia Qian. Claro que aquí también hay reglas, pero al menos no le aplastan la vida a la gente, supongo. Por eso siempre me ha gustado este lugar».